Jason no esperaba ser observado como un espécimen en un zoológico. Estaba sentado solo en el frío banco al otro lado de la cúpula de entrenamiento, rodeado de una docena de cadetes de 9 especies diferentes, todos cuidadosamente espaciados, todos evitándolo con cuidado. El techo transparente se arqueaba sobre sus cabezas como una burbuja de presión. Y encima, los instructores observaban desde una plataforma de control suspendida, sus siluetas apenas visibles tras el cristal polarizado. Un siseo bajo indicó que la puerta presurizada del otro lado se abría. El cachorro de depredador Celery era pequeño, pero solo como una granada. Púas temblorosas, ojos rasgados muy abiertos. Entró en la cúpula con patas temblorosas. Su pelaje estaba irregular en algunas zonas. Signos de estrés por el transporte. Y no llevaba collar traductor, ni arnés, solo una banda biométrica sujeta firmemente a una pata. Sin ataduras, sin cuidadores. Jason parpadeó una vez. No, eso no puede ser. Realmente lo estaban soltando. Se congeló a medio paso, con el hocico crispado. Los demás cadetes se pusieron rígidos. Uno de los ribs más altos retrocedió sin decir palabra. La tensión resonó en la cúpula como estática. Entonces, la mirada del cachorro se fijó en Jason y echó a correr. Ni una embestida, ni un salto, solo un borrón de garras y pelaje por el suelo abierto, directo hacia él. Jason se tensó, cada músculo preparado para prepararse, agacharse o gritar. Pero el cachorro no atacó. Se acurrucó contra su costado, temblando. En lo alto de la plataforma de observación, una larga pausa se elevó en el aire. Entonces, una voz cobró vida en el sistema.com. «Sella la habitación», dijo Bra, con su diversión apenas disimulada. «Veamos cómo resulta esto». El siseo de los mecanismos de cierre resonó más fuerte de lo esperado, seguido del golpe mecánico del control de anulación. Los ojos de Jason no se apartaron del cachorro. Podía oír su respiración superficial, rápida, casi jadeante, pero cercana. No lo miró, no mostró los dientes, no emitió ningún sonido. Un sillari aferrado a un humano. Jason tragó saliva y se movió lentamente en su lugar, sin tocarlo, sin atreverse a hacerlo. El resto de los cadetes guardaron silencio. La mayoría se había alejado. Uno de los seclarianos emitió un silbido bajo de angustia y giró los pedúnculos oculares hacia el techo de la cúpula, murmurando algo en su propia lengua. A Jason no le importó. Sus ojos estaban fijos en el cachorro. Se estremeció una vez. Sus patas se curvaron bajo el ahora. Las púas de su lomo se crisparon, pero no se levantaron. Sus costados subieron y bajaron rápido, pero rítmicamente. ¿Qué se suponía que debía hacer? «Oye, amigo», murmuró Jason. «¿Estás bien?» Era la pregunta más tonta que había hecho en mucho tiempo. La cosa claramente no estaba bien. Su pelaje estaba resbaladizo con antiséptico viejo cerca de la joroba. Había una pequeña costra donde el parche de la inyección debió de haberse desprendido, y sus pupilas aún estaban demasiado dilatadas para la iluminación. Obviamente, no respondió. No tenía traductor, y no tenía ni idea de si los cachorros Celery podían siquiera comprender algún dialecto galáctico estándar. No importaba. Oía su tono porque cuando hablaba, dejaba de temblar. Eso solo fue suficiente para poner nerviosos a los instructores de cubierta. Bar se inclinó hacia adelante sobre los codos, en silencio ahora, observando. Jason levantó la vista, buscando con los ojos una de las cámaras más pequeñas instaladas en el borde de la cúpula. Vio el tenue resplandor verde activo. «Genial. Intentó, alzando la voz. ¿Hay alguna razón por la que no esté restringido?» No hubo respuesta. El Celery se movió ligeramente. No lejos de él. Más cerca.
Podía sentir el calor de su cuerpo ahora. Tenía esa vibración de bajo nivel de algo alerta pero reprimiendo el instinto. No iba a comprobar lo delgada que era esa línea. Se quedó quieto, respiró despacio, en 4 tiempos, aguanta. No se había inscrito en el cuidado de niños alienígenas. Se había inscrito en el programa de integración conductual de intereses para intentar salvar las brechas, no para cuidar a un carnívoro diseñado para un despliegue de choque de primera línea. La especie de esta cosa una vez envió a 8 queratanos fuertemente blindados a estasis médica en menos de 6 segundos. Jason había visto ese video en el entrenamiento. Los instructores lo habían reproducido 2 veces. Ahora tenía una versión bebé de eso acurrucada en sus costillas. Los demás mantuvieron la distancia. Algunos susurraron detrás de palmeras o pseudópodos. La única otra especie adyacente a la Tierra, un aprendiz Dreb llamado Okeel, hizo un punto deliberado de girar su silla ligeramente hacia Jason. Su mandíbula bioluminiscente parpadeó en una cautelosa advertencia. Jason lo miró a los ojos brevemente, se encogió un poco de hombros. «¿Qué quieres que haga?», articuló. Okeel solo parpadeó 2 veces y se giró. Bien. Estaba solo. Jason no se movió de nuevo por un rato. Simplemente dejó al cachorro en paz. Cuando finalmente se movió, solo fue para desenroscarse lentamente y sentarse erguido contra su pierna, con los ojos entrecerrados, pero aún rastreando el espacio. Había algo extraño en su forma de respirar. Demasiado superficial. Se inclinó ligeramente y estudió las costillas. Ninguna lesión, ninguna inflamación, solo agotamiento. Revisó el tubo de agua enganchado a su cinturón, lo desprendió y lo sostuvo cerca de las patas del cachorro sin meter la mano demasiado. ¿Tienes sed?, preguntó con dulzura. El cachorro no respondió por un momento, luego sus fosas nasales se dilataron. Ladeó la cabeza, no por confusión, sino por reconocimiento. Jason juró que había olido el agua antes de verla. Se inclinó hacia adelante, tímido, y tocó la boquilla con la lengua una vez, luego otra, cuando no pasó nada malo. Bebió mucho. Jason lo observó, apretando los labios. «Estabas hidratado en esa jaula», murmuró. Arriba, Brock tomó nota en la placa de datos de la consola. «Comportamiento de vínculo no estructurado iniciado», dijo Bra en voz alta, sin molestarse en silenciar. El sujeto muestra una respuesta de confianza selectiva. Marca la hora. Un segundo instructor, de pelaje pálido y con aspecto de pájaro, se movió incómodo. Esto no es normal. Debería haber afirmado su dominio o al menos haber puesto a prueba al grupo. Bar mostró los dientes, no una sonrisa. Solo la versión espinosa del desconcierto. El dominio es predecible. Esto es más útil. En la cúpula, Jason había desenroscado la tapa del tubo y dejó que el cachorro lamiera directamente desde arriba. No lo tocó, pero mantuvo la botella firme. Luego, después de que bebió hasta saciarse, el cachorro bostezó. Jason vio los dientes. Dentadura sari completa, mullers traseros afilados, cúspides delanteros punzantes. Esta cosa estaba a 6 meses de la viabilidad total del combate, y lo había elegido a él. Los instructores podían decir lo que quisieran sobre la observación. Esto no era solo una casualidad de olor o ubicación. En el momento en que el cachorro había hecho contacto visual, algo había encajado. Aún sentado, Jason inclinó lentamente su cuerpo para no estar directamente sobre el cachorro. Se giró de lado, dándole espacio. Parpadeó hacia arriba, mirándolo una vez, y luego, imposiblemente, inclinó la cabeza hacia el otro lado. Lo estaba imitando. Jason frunció el ceño ligeramente y luego arqueó las cejas. El cachorro le devolvió el gesto. Entrecerró los ojos y parpadeó 2 veces con un ritmo exagerado.
De nuevo, reflejado. De acuerdo, murmuró Jason. Así que no solo tienes miedo, estás observando. Un golpe seco resonó por la cúpula cuando alguien en la consola de control golpeó el cristal con una herramienta. El eco no fue el adecuado. Demasiado fuerte, demasiado agudo. El cachorro dio un salto. Jason apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se retorciera bajo su brazo. Con las garras a medio sacar, las púas hacia arriba, no hacia él, ante el ruido en la consola. Oye, está bien, dijo Jason rápidamente, soltando el tubo de agua y moviéndose. No lo agarró, pero se arrodilló de nuevo lentamente, con un brazo extendido y la palma hacia abajo. La cola del cachorro se movió una vez, pero cuando colocó suavemente una mano en su lomo justo por encima de las costillas, donde la tensión muscular era más aguda, el temblor se detuvo. Jason no movió esa mano. No es una amenaza, murmuró. Solo están mirando. Te tengo. El cachorro lo miró con las pupilas dilatadas. La mano de Jason se quedó donde estaba. La cúpula volvió a quedar en silencio. Desde arriba, Bra se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Sin traductor, sin implante de unión, sin condicionamiento de especie, y aún así este resultado, dijo. El instructor, con aspecto de pájaro, se alisó la cresta con inquietud. ¿Intervenimos? Bra negó con la cabeza. No, empezamos de nuevo. Tocó el interruptor de anulación del sello. Reforzar el bloqueo. Prioridad de observación nivel 4. Quiero telemetría completa. Entendido. Bra miró a través del cristal mientras el humano volvía a sentarse lentamente. El cachorro de Celery seguía apretado contra él. Estamos presenciando una desviación, dijo Bra. Y la desviación es una oportunidad, sonrió. Veamos a dónde nos lleva esto. El cachorro no durmió. En realidad, no. Jason conocía las señales que había usado para ayudar con perros de refugio durante la licenciatura, antes de que los programas de internados se abrieran a solicitantes civiles. Los animales temblaban de forma natural, incluso con los ojos cerrados. Era el tipo de falso descanso que desgastaba el cuerpo más rápido que el movimiento. El cachorro de Celery ya no se inmutaba, pero sus extremidades nunca se relajaban del todo. Su cola permanecía enrollada alrededor de su propio cuerpo. Jason se movió lentamente, mirando las luces del techo. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban allí dentro. La cúpula ajustaba la iluminación según ciclos ambientales simulados, pero con la anulación activa, el tiempo se le escapaba. Supuso que ya habían pasado la tercera hora. Su pata izquierda se había entumecido. Miró al cachorro. Su respiración era más superficial ahora. No era pánico, solo fatiga. Respiró hondo, exhaló el aire por la nariz y estiró la pata lo justo para activar la circulación. El cachorro se movió al movimiento, con las púas a medio levantar, pero no se movió. Emitió un chasquido bajo, nada agresivo. Más bien una incomodidad, y se apretó contra su costado. Sí, murmuró Jason. Yo también. Un sonido metálico distante resonó tras las paredes selladas. Mecánico, probablemente un dron de suministros o un respiradero atmosférico. No importaba, se sobresaltó de nuevo el cachorro, y esta vez emitió un sonido que no era exactamente un vino, sino más bien un gruñido comprimido forzado a través de una boca cerrada. La mano de Jason se movió automáticamente. Palma plana, suave presión. Se detuvo al contacto. Arriba, en la plataforma de observación, Brock observaba la señal de telemetría sin comentarios. La frecuencia cardíaca se sincronizaba entre los sujetos, los marcadores de estrés descendían, el cortisol disminuía en ambos perfiles. Las microbrujas musculares del cachorro se estaban estabilizando.
Pero lo más importante era que el humano, sin entrenamiento, sin mejoras, reaccionaba con conciencia en tiempo real. Sabía qué hacer. Se estaba adaptando. Bar golpeó el cristal con una garra. ¿Por qué funciona?, preguntó uno de los otros instructores. No debería, dijo la espina a su lado. Ni químicamente, ni socialmente. Celery no tienen vínculo de compañía. Su impronta táctica. Bar giró lentamente. Y aún así, dijo, ahí está. Abajo, Jason sintió que la respiración de los cachorros se hacía ligeramente más profunda. No dormían, seguían alertas, pero su presencia ya no desencadenaba la respuesta de miedo. Se tomó un momento de silencio para mirar a su alrededor. La mayoría de los demás cadetes seguían agrupados lejos de él. Algunos habían vuelto a sentarse, claramente aburridos o esperando a que comenzara la siguiente simulación. Otros no habían dejado de observarlo desde que el cachorro se acurrucó. El alto Revex, delgado, de ojos plateados y con armadura natural, susurraba con rítmicos clics a otro de su especie, mientras ocasionalmente miraba de reojo a Jason. Él captó una de esas miradas y asintió levemente a cambio. Neutral, nada amistoso, nada hostil, solo te veo. El Revex se dio la vuelta. Solo un cadete se había acercado. Okel otra vez. El Drev se había movido de su banco y ahora estaba sentado con las piernas cruzadas, a 2 metros de distancia, sin mirar directamente a Jason, pero con la misma mirada. Dirección. Apoyo, no interferencia. Jason lo apreció más de lo que podía expresar. Estaba a punto de recostarse de nuevo cuando el cachorro emitió un repentino ladrido agudo. Jason no se movió, pero su corazón se aceleró. Ese sonido no era de miedo, era de alarma. ¿Qué es?, preguntó en voz baja. El cachorro tenía el hocico levantado. Kill alerta de nuevo. Jason siguió su línea de visión y vio que la trampilla de alimentación, junto a la pared de la cúpula, comenzaba a abrirse. Una bandeja emergió sobre un riel mecánico. 2 recipientes, uno con un líquido oscuro, el otro un montón humeante de algo gris y fibroso. Comida. Jason no supo para qué era, pero el cachorro ya se había tensado. No hacia la comida, sino lejos de ella. Jason parpadeó. «¿Eso es para ti?», supuso. «¿Lo reconoces?». El cachorro emitió un gruñido bajo. Jason se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando la bandeja. Tuvo que entrecerrar los ojos. Pero incluso desde allí, podía oler el fuerte olor a paquetes de recalentamiento de cocina industrial antisépticos. Probablemente nutrientes estándar. Lodo. No adaptado, solo combustible. Volvió a mirar al cachorro. «No te comerás eso, ¿verdad?». No hubo respuesta, pero el lenguaje corporal del cachorro dijo basta. Jason levantó la mano hacia las cámaras del techo y gritó: «Oye, ¿podemos traer algo más? Esto huele a cuero de bota y pegamento hervido». No hubo respuesta. Suspiró. El cachorro pateó el suelo una vez, inseguro. Jason rebuscó en la bolsa de su cinturón y sacó un pequeño cuadrado de proteína de la bolsa de raciones de viaje. De la tierra. A base de cacahuete. No alergénico. Lo abrió. «¿Alguna vez has probado la mantequilla de cacahuete?», preguntó, ofreciéndoselo. El cachorro olfateó, se acercó un poco más. Una pausa, luego un lametón rápido. Retrocedió al instante, con la cara contorsionada, y luego se sacudió como un perro que lanza agua. Jason rió sin poder contenerse. El cachorro parpadeó y luego, extrañamente, emitió un sonido a medio camino entre una tos y un estornudo. Jason volvió a reír. El cachorro se quedó mirando. Jason se quedó paralizado. No había pretendido asustarlo. «Estúpido. Estúpido».
La risa no tenía un análogo directo en la mayoría de las especies depredadoras. Podía malinterpretarse como agresión o dominio. Las pupilas del cachorro se entrecerraron ligeramente. Retrocedió unos centímetros. «Oye», dijo Jason. Rápidamente, sin reírse de ti. «Fue simplemente divertido». «¿Estás bien?», hizo una mímica, comiendo él mismo la barra, y dio un pequeño mordisco. «Mira, una textura rara, sabe como a cartón, pero te acostumbras». El cachorro lo observó, todavía tenso. Jason bajó la barra al suelo, entre ellos, y apartó la mano. El cachorro dudó, luego se arrastró hacia adelante. Una lamida, una pausa, otra. Luego mordió y empezó a masticar. Jason exhaló por la nariz. «Bien, pasitos. Arriba». Los instructores tomaron varias notas a la vez. La reacción vocal, el compartir la comida, la distancia voluntaria tras un despiste social, todo apuntaba a un aprendizaje conductual interespecies emergente. Nada de agresión, nada de engaño basado en el mimetismo, solo dos seres adaptándose el uno al otro sin lenguaje, sin órdenes y sin control. «Increíble», murmuró uno de los instructores. Bar no respondió. Simplemente observó. Abajo, Jason volvió a sentarse con las piernas cruzadas, los brazos sobre las rodillas. No intentaba domesticar al cachorro. Ni siquiera estaba seguro de quererlo. Aquí. Pero algo en la forma en que lo había mirado durante esos primeros segundos, no había sido una amenaza. Había sido una pregunta y seguía haciéndola. Jason miró la bandeja al otro lado de la cúpula e hizo una mueca. «De acuerdo», murmuró, casi para sí mismo. «Hagamos esto un poco menos horrible». Se puso de pie despacio y con cuidado. Sus articulaciones crujieron después de estar quieto tanto tiempo. Siseó levemente por lo bajo. El cachorro levantó la vista, alerta de nuevo, pero no hostil. Jason cruzó la cúpula hasta la bandeja de comida, la agarró y la trajo. Se sentó, quitó la tapa y se la ofreció. «Pruébalo si quieres. No me lo voy a comer». El cachorro olfateó la bandeja, luego la tocó una vez, dándole la vuelta con una mirada de absoluto desdén. Jason sonrió. «Es justo». Entonces las luces del techo se atenuaron. Sonó una suave campanilla, una advertencia. Las paredes de la cúpula brillaron brevemente cuando se activaron los proyectores. Jason se tensó. Una voz resonó. Desde arriba. Simulación de respuesta al estrés comenzando. Disturbio ambiental de fase 1. El cachorro se quedó rígido. Jason se giró, entrecerrando los ojos. ¿Hablas en serio? Pero no hubo respuesta. La simulación comenzó. Pulsos fuertes y repentinos, explosiones de sonido calibradas para desorientar. Luces parpadeantes rojas, azules, retumbos de baja frecuencia bajo los pies, imitando movimientos sísmicos. Sombras holográficas se movían por las paredes. Amenazas indistintas destinadas a probar la reacción de los cadetes. La mayoría de los cadetes ya se habían preparado. El cachorro entró en pánico. Emitió un grito ahogado, agudo y áspero. Sus garras se clavaron en el suelo mientras retrocedía de las imágenes. Las púas se encendieron. No podía procesar los hologramas como falsos. Solo conocía el peligro. Jason no pensó. Se movió. Se arrodilló junto al cachorro. Lo agarró por los hombros. No con fuerza, solo lo suficiente para anclarse y lo atrajo hacia sí. «Te tengo», dijo con voz tensa. «Te tengo. Estás a salvo». El cachorro luchó por medio segundo contra la tensión, flexionando las garras, pero entonces sintió sus brazos alrededor de él y se quedó paralizado. Jason siguió sujetándolo. La luz titiló de nuevo en rojo. Movió su cuerpo, bloqueando la línea de visión del cachorro desde la pared.
Solo una prueba, murmuró. Solo ruido. No nos moveremos. No vamos a correr. El cachorro se apretó contra su pecho, temblando de nuevo. El brazo de Jason se mantuvo firme. Su hombro se ensanchó con una repentina y aguda garra, sin querer, pero siseó y se aferró con más fuerza. No me sueltes. Respiró despacio una y otra vez. Y finalmente, la alarma se apagó. Las luces volvieron a ser blancas. El suelo se estabilizó. La cúpula se quedó quieta. Jason se desplomó un poco. El cachorro no se movió. Se quedó allí, pecho contra pecho con él. La cola ahora le rodeaba la espalda. El cuerpo temblaba, pero ya no arañaba. Su cabeza presionaba bajo su barbilla. Jason mantuvo un brazo alrededor de él. Su otra mano le tocó el hombro. La marca de la garra era superficial. No sangraba mucho. Probablemente 2 o 3 cortes superficiales. Sin daños en los tendones. Lo suficiente para doler muchísimo. Hizo una mueca. Vale, es justo. No me soltó. Arriba. Brack se reclinó en su silla y tomó una nota final. Resultados de exposición al estrés simulado sin precedentes. La cúpula permaneció sellada. Esto ya no era una lección. Esto era historia. Jason ya había sido arañado antes. Pero no así. Nunca así. El borde de la garra delantera del cachorro había atravesado la fina tela de entrenamiento de su camiseta interior y había trazado un arco superficial en la parte superior del hombro, justo debajo de la clavícula. No se había percatado de la magnitud hasta que terminó la simulación, y la adrenalina disminuyó. No era profundo. No necesitaba un parche sellador ni puntos, pero palpitaba con el tipo de dolor que te recordaba que debes respetar lo que lo causó. Jason respiró despacio por la nariz y apartó con cuidado el peso del cachorro de su pecho. «Estamos bien ahora», murmuró. «Las luces han vuelto. El suelo está firme. Estás a salvo». El cachorro no se movió de inmediato. Parpadeó hacia él con la confusión desprevenida de algo demasiado joven para ocultar lo abrumado que estaba. Entonces, finalmente, se apartó, pero no mucho. Solo lo suficiente para sentarse a su lado de nuevo, con el costado pegado al suyo. Jason exhaló. Levantó la mano izquierda, rozándose el hombro con cuidado. El rasguño aún estaba en carne viva. Quizás media pulgada más largo de lo que pensaba. No quería quitarse la camisa. No delante de todas las demás especies, pero necesitaría limpieza. Un movimiento a su izquierda. Jason se giró ligeramente. O que él se había movido de nuevo. El cadete Drev no era sutil. Sostenía algo en una de sus manos con garras, un frasco de spray médico. Compatible con la tierra, etiquetado con 5 alfabetos. Jason parpadeó. O que él no habló. Simplemente extendió el frasco y asintió una vez. Jason lo tomó sorprendido. Gracias. O que él chasqueó suavemente la mandíbula, una expresión que Jason pensó que significaba reconocimiento, y regresó a su lugar. Jason dio la vuelta al spray médico, comprobando las especificaciones. Era un antiséptico básico, no sintético, aprobado para abrasiones superficiales en una docena de especies. Rompió el sello, inclinó la cabeza hacia un lado para colocar la boquilla en su collar y roció. Siseó, ardió y luego se enfrió. El cachorro se tensó al oír el sonido, pero no se movió. Jason rió secamente. No eres el único que odia los olores médicos. En lo alto, Bra se levantó de la consola y cruzó la plataforma de observación. Sus pasos eran lentos y mesurados. No habló. No tenía que hacerlo. Los demás instructores lo siguieron con la mirada mientras describía un círculo completo alrededor del perímetro de la cúpula, observando al humano y al cachorro.
Los datos de telemetría eran irrefutables. Los marcadores de miedo del cachorro se habían mantenido bajos incluso durante el pánico de la simulación solo porque Jason había establecido contacto físico, no solo proximidad, sino contacto estabilizador total. Las garantías verbales no se registraron hasta que el humano se convirtió en una barrera. Y el cachorro había respondido de la misma manera, no con obediencia, no con instinto, sino con confianza. Bart tocó el intercomunicador, pero no lo activó. Se giró hacia el instructor Aben a su lado. Haz un bioperfil de nuevo. Busca cualquier detonante de impronta latente. El Aben frunció el ceño. Ya lo hemos comprobado. El cachorro no fue expuesto a ningún protocolo de condicionamiento. No hubo cuidadores humanos. No hubo codificación de olores entre especies, ni mapeo neuronal. Bart no dijo nada porque eso significaba una cosa. Lo que hubiera desencadenado el vínculo no fue implantado. No fue criado. Fue elegido. De vuelta abajo, Jason se enderezó. Necesitaba revisar al cachorro. No solo por heridas externas, no había visto ninguna, sino por fatiga por estrés. Se giró hacia él. Lo observaba de nuevo, siempre observándolo. No voy a pinchar ni a presionar, dijo en voz baja. Solo necesito asegurarme de que sigues bien. Volvió a extender la mano, con la palma hacia arriba, lentamente. El cachorro lo miró fijamente. Entonces, para la silenciosa sorpresa de Jason, presionó su hocico contra su palma. Y se quedó quieto. Jason lo tomó como un permiso. Tocó suavemente la caja torácica. Sin pestañear. Pasó 2 dedos por la columna, buscando articulaciones flexionadas o hematomas. Nada. Se detuvo en la pata trasera derecha, cerca de donde antes había quedado el olor a antiséptico. Una pequeña calva, una ligera hinchazón bajo el pelaje. Jason entrecerró los ojos. Podría ser inflamación de la vista por la inyección. Nada urgente, pero el cachorro gritó. Jason se congeló. Apenas había rozado la zona, pero la reacción fue brusca. El cachorro retrocedió, con la cola baja, las púas castañeteando una vez en señal de advertencia. Jason levantó ambas manos. De acuerdo. De acuerdo. No volveré a tocar eso. Los ojos del cachorro permanecieron fijos en los suyos durante varios segundos. Luego dio un paso adelante de nuevo, lento y deliberado, y puso una pata sobre su rodilla. Jason no se movió. El gesto no era juguetón. Ni siquiera era mímica. Era permiso. Lo sintió como un peso asentándose en su pecho. Esta no era la clase de confianza que se podía conseguir. Era del tipo que solo llegaba después del dolor. Jason miró hacia arriba. El instructor seguía en silencio. La cúpula permanecía sellada. Sin órdenes, sin guía, solo él. Un cachorro criado para la guerra y el sonido de drones de ventilación distantes. Necesitaba un traductor. Necesitaba hacer preguntas. Pero más urgente aún, necesitaba que le revisaran la pierna. Jason se puso de pie de nuevo, con la misma cautela que siempre. El cachorro estaba con él. Oye, gritó hacia arriba. Creo que tiene una infección leve en la pata trasera. ¿Vas a enviar un robot médico o estoy haciendo asistencia de campo aquí? El intercomunicador vibró y luego se encendió. La voz de Bra. Describe la herida. Hinchazón cerca del lugar de la inyección. El cachorro gritó al tocarlo. No hay laceración abierta. No hay secreción visible, pero esa pierna soporta menos peso. Una larga pausa. Entonces enviaremos un dron de diagnóstico. Permanece sentado. El cachorro podría interpretar la maquinaria como una amenaza. Jason bajó la mirada hacia el cachorro, que ahora estaba presionado contra su espinilla. Sí, dijo. Entendido. 1 minuto. Más tarde,
Un zumbido sordo indicó la entrada de un microdrón por la misma trampilla que había dejado la bandeja. Esta vez, tenía la forma de un escarabajo lento, apenas más grande que un juguete. Flotaba a la altura de la cintura, con luces tenues, sin ningún sonido más allá de la vibración de sus repulsores. El cachorro siseó de inmediato. Jason se arrodilló de nuevo. Tranquilo. No te va a tocar. Solo luces. Solo comprobando. El cachorro gruñó, una advertencia en voz baja, y se acercó con hambre. El dron emitió una luz suave una vez. Luego escaneó la pata trasera del cachorro. Jason permaneció completamente quieto, con una mano apoyada en el suelo y la otra cerca del cuello del cachorro, pero sin tocarlo. El escaneo se completó en segundos. El dron se retiró. Jason exhaló. El intercomunicador volvió a sonar. No se detectó absceso. Inflamación de tejidos blandos. Administrar parche analgésico desde el panel lateral. La trampilla siseó. Un pequeño paquete de medicamentos se deslizó. Jason lo recuperó y regresó, arrodillándose de nuevo. Muy bien, solo. Voy a poner esto en la pierna, dijo, mostrándoselo primero al cachorro. Sin agujas, sin pinchazos, solo un parche. El cachorro no se inmutó esta vez. Se quedó quieto. Jason aplicó el parche suavemente en la parte exterior del muslo, alisándolo con los dedos. Listo. Se recostó, exhausto. El pico de adrenalina le había dejado dolor de cabeza justo debajo de las sienes. El cachorro se tumbó, con la cabeza apoyada en la bota. Jason no se movió. Alrededor de la cúpula, algunos cadetes habían empezado a susurrar de nuevo. Algunos se inclinaban unos hacia otros, murmurando tras los dedos ahuecados o haciendo señales con gestos. Uno de los Barnati, una especie cristalina con aversión a la imprevisibilidad orgánica, se levantó y se acercó a la puerta sellada. Presionó el panel de señales 3 veces. No hubo respuesta. Jason levantó la vista. La cúpula no se abría. Bra no había terminado. Arriba, en la plataforma de observación, uno de los instructores finalmente se volvió hacia Brack. Esto es insostenible, dijo. El humano no está entrenado para impronta. No está autorizado para el condicionamiento de dependencia específico de la especie. Bra ni siquiera la miró. No estaba entrenado, dijo Brock. Pero él tuvo éxito donde los entrenados fallaron. Ella se removió incómoda. Se está convirtiendo en una variable. No, dijo Bra en voz baja. Se está convirtiendo en el control. Los instructores guardaron silencio. Jason se recostó contra el banco de nuevo, con el pulso asentándose. El cachorro levantó la cabeza, con los ojos entrecerrados. Entonces, sin que nadie se lo pidiera, empujó su hocico bajo su mano. Jason se quedó paralizado. No era una exigencia, no era miedo. Era búsqueda de consuelo. Sus dedos se curvaron lentamente sobre la parte superior de su cabeza. Con cuidado, el cachorro no se apartó. Y en algún lugar de la sala de control, Brock hizo una última anotación en el registro del programa. Nueva línea base establecida. Modelo de vínculo, dirigido por humanos, basado en la confianza. Las luces de la cúpula habían cambiado 2 veces más para cuando los instructores finalmente desactivaron el bloqueo. Jason lo notó solo por el suave siseo de los sellos magnéticos al retirarse. Interrumpió el sordo rumor del sistema ambiental de la cúpula. La puerta permaneció cerrada, pero un indicador verde parpadeó en lo alto del arco. Permiso para salir. No se movió. El cachorro estaba finalmente dormido, completamente dormido, acurrucado con el pecho presionado contra la espinilla de Jason y la cabeza justo debajo de su rodilla. Su respiración se había calmado hasta alcanzar un verdadero descanso. Las púas,
antes rígidas y dilatadas con cada sonido, ahora yacían planas contra su lomo, con una ligera ondulación recorriéndolas con cada exhalación. Jason cambió su peso con el mayor cuidado posible, estirando una pata dolorida sin sacudir al cachorro. No estaba exhausto. Había superado ese punto hacía 3 horas. Ahora solo estaba cansado. El tipo de cansancio que hacía que tus manos se sintieran demasiado grandes para tu cuerpo y que tus pensamientos se desviaran cuando intentabas concentrarte en más de una cosa a la vez. Una voz llamó desde arriba, rompiendo finalmente el silencio. Cadete Jason Winters. Jason levantó la vista. La silueta de Bar llenaba el centro de la ventana de la cubierta de control, con los brazos cruzados tras su atrás. Pueden salir. El personal médico espera. El cachorro estará asegurado. Jason bajó la mirada de nuevo. El cachorro no se movió. Tragó saliva y negó con la cabeza una vez. No mientras esté dormido. Una pausa. Luego, la voz de Brock de nuevo, seca como una roca. Eso no es una petición. Jason se pasó una mano por la cara, frotándose el cansancio de los ojos. Sepáranos ahora, dijo. Vas a deshacerlo todo. Sé específico. No confía en ti, ni en tus drones médicos, ni en tus bandejas de comida. Confía en mí. Apenas. Si me voy y se despierta de nuevo en una jaula, solo, desorientado, pinchado por un escáner, recordará eso. No esto. Bar no respondió durante un largo rato. Luego, ¿y qué sugieres, cadete? Jason se recostó en el banco y miró a través del techo abovedado la proyección difusa de nubes artificiales. No lo sé. Deja que me quede hasta que despierte, al menos. Supervisado. No soy yo quien necesita vigilancia. Eso se lo ganó. Un zumbido bajo del altavoz. La versión de Brock de algo parecido a una risita. El equipo médico está listo, dijo Brock. Si estás herido, ya te he curado el hombro, interrumpió Jason. Un arañazo, no un desgarro. Estoy bien. La voz de Bra se apagó de nuevo. Entonces, muy bien, 1 hora. Entonces intervenimos, consciente o no. Jason asintió una vez. Justo. Volvió el silencio. La hora transcurrió lentamente. Los demás cadetes fueron despedidos, una especie a la vez. La mayoría se fue sin mirarlo. Algunos le lanzaron miradas largas y confusas. O que él hizo una breve señal con la mano. El estándar Drev para el respeto antes de salir por la puerta principal. Jason levantó una mano cansada en respuesta. La cúpula se vació y las luces se volvieron más cálidas. 23 minutos después, el cachorro se movió. No por una pesadilla, no por el sonido, solo un sutil movimiento de una pata, luego de otra. Olfateó una vez, parpadeó, abrió un ojo y levantó la cabeza. Jason no se movió. Buenos días, dijo en voz baja. El cachorro lo miró confundido, y luego retrocedió hasta su rodilla. Tardó un momento en recuperar el reconocimiento, y cuando lo hizo, se estiró como un animal cómodo en su guarida, bostezó lo suficiente como para mostrar cada uno de sus afilados dientes y rodó ligeramente hacia un lado. Jason rió entre dientes. Vas a aterrorizar a alguien haciendo eso. El cachorro movió una oreja y se apretó contra su bota de nuevo. Jason lo observó un rato. Luego, muy lentamente, tomó el disco traductor portátil que llevaba enganchado al bolsillo del uniforme. Los instructores no habían activado un modelo de habla antes. Era una prueba de conexión silenciosa. Pero ahora tal vez era el momento. Lo encendió. Se registró un suave ping. Las orejas del cachorro se erizaron. Jason levantó el dispositivo, inclinándolo entre ellos. A ver si entiendes esto, dijo. El traductor se sincronizó con sus patrones vocales.
Jason se aclaró la garganta. Soy Jason. El cachorro lo miró fijamente. No voy a hacerte daño. No quiero irme. Pero creo ambos necesitamos descansar y comida que no huela a calcetines viejos. El traductor pió, luego repitió la oración en un tono bajo y exultante. Pero el tono le era familiar, casi el mismo que había usado cuando le ofreció el agua por primera vez. El pecho de Jason se apretó un poco. Lo intentó de nuevo. Creo que eres más valiente que nadie en esta cúpula, incluyéndome a mí. El traductor ásperamente dijo el mensaje. Esta vez, el cachorro emitió un sonido diferente, un piar ascendente, corto y extraño. Su cola golpeó una vez contra el suelo. Jason no sabía el significado, pero podía adivinarlo. Curiosidad. Tal vez diversión. Una nueva voz entró en la cúpula por detrás. Respuesta afirmativa, dijo una médica alta y de piel pálida mientras entraba con una tableta. Sus pasos eran cautelosos, pero no vacilantes. Ese último tono indica interés o comportamiento de apego social en los jóvenes. Jason levantó la vista. Vestía un uniforme de tono neutro y ninguna insignia de rango. ¿Eres la médica? Ella asintió. Doctora. Kira Ann, exobiología y evaluación de trauma juvenil. Jason asintió. Tiene inflamación en la pata trasera. Ya le puse un parche. Ya vimos. Quiero hacerle una segunda exploración. Jason miró al cachorro y luego a ella. No hay drones. Ella dudó y asintió brevemente. No hay drones. Me acercaré despacio. Déjame sentarme en el suelo. Sin contacto visual. Jason asintió y la observó mientras hacía exactamente eso. Se acomodó con las piernas cruzadas, las manos abiertas y la cabeza ladeada lo suficiente para ser respetuosa pero no sumisa. Metió la mano lentamente en su botiquín y sacó un escáner compacto con forma de botón grande. Lo hizo rodar por el suelo hacia el cachorro. El cachorro se estremeció y lo olió. No hay amenaza. Permitió la exploración. Jason observó la pantalla en su muñeca mientras unas suaves pulsaciones parpadeaban en ella. La inflamación ha bajado, dijo Kira en voz baja. Lo detectaste a tiempo. Sin infección, sin daños leves. Jason se recostó contra la pared, con la fatiga asentándose en sus ojos como diciendo, espera, bien. Ella lo miró con un poco más de intensidad. No solo lo calmaste, creaste un vínculo, y no superficialmente. Jason se frotó la mandíbula. No lo planeaba. Ella lo observó con atención. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Volvió a mirar al cachorro. Que no voy a salir de aquí pronto. Kira sonrió. Eso y más. Si te elige de nuevo en la siguiente fase, tendremos que transferir la custodia del programa. Se considera un juvenil en desarrollo. Legalmente, no se le permite imprimir fuera de los límites de la especie sin la aprobación de un cuidador certificado. Jason exhaló. Y no estoy certificado. Lo estarás, dijo. Si quieres. Jason bajó la mirada. El cachorro se había dado la vuelta otra vez, ahora arañando el borde de su bota con una intención perezosa y desenfocada. Sus ojos estaban entrecerrados de nuevo, en paz. Sin agresión, sin dominio, solo una decisión. Jason asintió. Lo haré. 2 semanas después, la cúpula había cambiado. Sin simulaciones, sin alarmas. El curso de integración se había pausado. Los instructores estaban rediseñando cada protocolo desde cero. Mientras tanto, Jason asistía a sesiones diarias con científicos del comportamiento y entrenadores. Recibió un currículo traducido sobre psicología juvenil Celery, lo poco que se sabía, y participaba en ejercicios de recopilación de datos con el cachorro todas las mañanas. También había aprendido su nombre. No con palabras,
Los Celery Young no se nombraban formalmente hasta la edad adulta, sino con una serie de chirridos y ruidos que el traductor interpretó como Trick. Jason todavía lo llamaba amigo la mayoría de las veces. ¿Listo?, preguntó Jason mientras se agachaba cerca de la arena abierta en la nueva cámara de comportamiento. Trick pió una vez, luego corrió por el campo y recuperó un disco blando. Había aprendido a buscar hacía 4 días y ahora insistía en repetir el juego hasta que alguien se caía de cansancio. Jason se levantó, atrapó el disco y asintió. Kira, que observaba desde un lado. Todavía no hay señales de regresión. Ninguna, confirmó. Los niveles de cortisol están estables. Incluso las conductas de mimetismo social están mejorando. Jason volvió a mirar a Trick, que ahora se estaba manoseando los cordones de los zapatos. Va a ser un problema cuando crezca. Tal vez, dijo ella. O tal vez no, la miró. Esto no debería haber funcionado, dijo. Nada de esto tiene sentido. Kira sonrió levemente. No, asintió. Pero la biología no es el destino. El instinto no es una línea recta. Jason bajó la mirada mientras Trick se acurrucaba contra su tobillo de nuevo. Sin miedo, sin temblores, solo elección. Desde la cubierta superior, Bar observaba en silencio. No había vuelto a interferir. No necesitaba hacerlo. Simplemente golpeó su terminal con una garra y empezó a reescribir la primera página del manual de entrenamiento. Su posición estándar. Celery no puede vincularse entre especies. Estado obsoleto. Bajó la mirada una última vez. El cachorro depredador se sentó junto al humano y éste se quedó allí.